Ya, entonces, ayudantía número 8 de listas. Entonces acá un poco para inducir o deducir también el uso de las listas y darle también un sentido a la materia que hemos estado viendo. Bueno, partimos nosotros mirando todo el tema que eran archivos de texto, son los últimos. Partimos viendo los programas secuenciales, ya condicionales, pues while y funciones, ¿ya? Entonces esos 4 o 3 tópicos nos dan una mirada acerca del mundo de la programación que prácticamente se podría eventualmente resolver una gran cantidad de ejercicios, ¿ya? Pero después ustedes podrían encontrarse con, bueno, acá nosotros usábamos ¿cuántos? 4, 5, 6 variables en un ejercicio, usábamos contadores, variables que guardaban máximos, variables que guardaban mínimos, variables que guardaban datos de las personas, pero siempre eran muy limitadas. Usábamos quizás máximo 10 variables y ya esos son 10 líneas de código, ya 10 líneas de código, siendo que en promedio las tareas tienen, ¿cuántos serán? 20 líneas de código, algo así. Entonces ya es un número considerable si es que quisiéramos usar esa cantidad. Entonces, se aparece un poco la necesidad de poder guardar de alguna forma muchas más variables. Entonces, acá es donde yo les muestro lo que es el uso de las listas, ¿ya? Que lo induzco con la siguiente tarea. Imagínense que ustedes necesiten guardar en un programa el nombre de un pasajero, perdón, el nombre de cada pasajero, la ubicación y el tipo de cabina en un avión, ¿ya? Entonces, acá considerando un avión, me parece que es como un A320, no estoy seguro, creo un 737 por la punta. Bueno, un avión aproximadamente va a tener ¿cuánto? 180 personas, ¿ya? Entonces, si tenemos 180 personas, nosotros vamos a tener que guardar 180 nombres de una, ¿ya? 180 nombres ya es un número gigante, ¿cierto? Tener que estar escribiendo nombre 1, nombre 2, nombre 3 igual, tanto, o input, nombre 4, nombre 5, nombre 6, se genera un número totalmente, o sea, un código ya muy extenso, de mínimo 180 variables. Y ahora pensemos que nosotros no estamos buscando algo descabellado, estamos solamente considerando que queremos guardar el nombre de las personas que están volando con nosotros. Ahora, además, nosotros queremos guardar su ubicación en el avión. Piensen que con eso ya serían de una 180 variables más. Y si es que también queremos agregar el tipo de cabina en el que se encuentra, tendríamos que agregar 180 más. Del mismo modo que podríamos empezar a agregar y agregar cosas y la cantidad de líneas se irían a un número muy grande, ¿ya? Por ejemplo, podríamos considerar también si es que lleva o no equipaje, si es que es un pasajero antiguo o no antiguo, su destino, si es que es un vuelo de conexión o no, etcétera. Podemos agregar muchas variables, ¿ya? Y al final quedaría un código bastante largo, mínimo, por ejemplo, con las primeras 3 que consideramos serían 540 líneas de código, ¿ya? 540 líneas solamente para declarar variables, solo para eso, nada más. Solo para declarar variables estaríamos usando 540 líneas de código. Entonces, acá es donde aparecen las listas. Y las listas, de alguna forma, yo hago la analogía con que, oh, no tengo esa diapositiva acá. Pero de alguna forma yo muestro que las listas permiten almacenar una gran cantidad de datos. Ya podemos meter nosotros números, strings y también incluso podemos considerar más listas. ¿Ya? La otra gracia que tienen las listas es que es un tipo de dato ordenado. ¿Ya? Es decir, que si yo pongo una lista donde primero pongo todos los nombres de los pasajeros, después pongo la ubicación del pasajero y después el tipo de cabina, siempre va a considerar ese orden. ¿Ya? Quiere decir que en la primera posición va a estar el nombre, la segunda la ubicación y la tercera el tipo de cabina. ¿Ya? Por lo tanto, lo va a mantener el computador. Además, las listas es un tipo de dato modificable. Y ustedes me van a decir, ya, pero me salía que era inestable la conexión. Bueno, me van a decir que si es que son modificables, me van a decir, bueno, pero los strings nosotros también lo podemos modificar. ¿Cómo se modifica un string? Uno pone A igual hola, y después B o A de nuevo igual adiós.
¿ya? Ahí se está modificando el string. No, ahí no se está haciendo una modificación. Ahí nosotros estamos reescribiendo la variable. En cambio, las listas nosotros podemos entrar a modificarlas directamente. Es decir, tenemos la lista y podemos entrar a un dato en particular. Ya lo vamos a ver ahí en un par de ejercicios. Bueno, las listas en una aplicación ya quizá directa con la realidad son útiles para mantener y manejar una base de datos y también pueden ser utilizadas para simular los píxeles de una imagen. Imagínense una lista con 10.000 elementos, ya que esos 10.000 elementos consideren una matriz cuadrada, ya con distintos colores. Ahí nosotros podríamos obtener una imagen bastante nítida. Si ahora lo pasamos de 10.000 a 1.000.000 de elementos, también podríamos tener una imagen mucho más nítida. Por lo tanto, sirve para simular píxeles en una imagen, ¿ya? Entonces, también para reforzar un poco el contenido de las listas, piensen que las listas van a ser como un estante de supermercado, ¿ya? Un estante de supermercado. En un estante de supermercado, ya, imagínense, ustedes van caminando ahí por el súper. En el estante de supermercado ustedes pueden tener distintos elementos que van a estar ordenados. Pueden tener, por ejemplo, acá voy a poner, no sé, flechitas, después pueden poner acá tickets, después pueden poner acá de nuevo flechas, después acá abajo pueden poner X, y cada una van a estar siempre en una posición, ¿ya? Acá corazones, por ejemplo, etcétera. Entonces, cada una va a estar en una posición, y nosotros estamos guardando todo esto dentro de una lista, ¿ya? Entonces, acá en la primera posición está la flechita, en la segunda está esa fecha, la tercera esa fecha, la cuarta un ticket, etcétera. Entonces, nosotros esto lo vemos de forma ordenada, ¿ya? Es un dato ordenado. Se me escucha robótico. Ya. Denme 2 segundos para cambiarme de internet. Vamos a cambiar de internet. Y sí. Ya, ahora debería funcionar bien. ¿Me avisan si se escucha todo bien? Ahora sí. Sí. Que me cambié el internet del teléfono. Aún se escucha un poco robótico, como un eco, como se escucha doble. A ver, déjame ver si es que ponerme audífono. Entonces, como les comentaba, la gracia acá un poco de las listas es que nosotros podemos tener distintos tipos de datos. Ya fíjese que acá nosotros tenemos flechitas, tickets, cruces, corazones, ¿ya? Y de forma ordenada. De alguna forma como lo queríamos, nosotros queríamos tener nombres, ubicaciones, y aparte de las ubicaciones queríamos tener los tipos de cadena. Acá de igual forma vamos a poder tener lo mismo, es decir, cosas distintas, pero ordenadas, ¿ok? Fíjese también de que la naturaleza de los datos en la lista pueden ser también totalmente distintas. Pueden tener strings, pueden tener números, incluso pueden tener listas también, ¿ya? Pueden tener listas también adentro de estos datos. Entonces, ahora para continuar acá. Entonces, esa es la gracia un poco de las listas. Para generar una lista, tienen que ocupar el comando list, ¿ya? Ese puede ser uno, generar el comando list, o simplemente declarar una lista vacía, ¿ya? Simplemente declarar una lista vacía. ¿Cuál va a ser el comando para distinguir que algo es una lista o no? En este caso se usan los corchetes cuadrados. Recuerden que cuando nosotros distinguimos datos, por ejemplo, los strings, nosotros usamos comillas simples. Acá en lista nosotros vamos a usar corchetes cuadrados. Y además existe también de alguna forma fácil de pasar un string a lista, es simplemente ponerle list al string, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Va a separar cada carácter en un elemento de la lista. Es decir, si yo tengo el string hola y lo quiero separar le pongo el comando list, me va a hacer la lista que tiene el elemento h, el elemento o, el elemento l y el elemento a, ¿ya? Es decir, cada carácter va a quedar listado. Y también son válidos los métodos, operaciones y posiciones de strings, ¿ya?
las listas van a tener exactamente las mismas posiciones que los strings. Es decir, la primera posición va a ser la posición 0 y la última va a ser la posición -1. Además, bueno, ahora lo vamos a ver un poco con más detalle, pero, por ejemplo, si yo hago acá, pongo el nombre de la lista y pongo en corchete cuadrado su posición, ¿ya? Acá lo que va es el nombre de la lista y pongo en corchete cuadrado su posición, puedo reemplazar el dato que está en esa posición, ¿ya? Puedo reemplazar el dato que está en esa posición. Sin embargo, de forma al revés, es decir, de forma inversa, no se puede hacer. Es decir, si yo no tengo una posición creada, imagínense que nuestra lista llega hasta la posición número 5, y ustedes dicen, si yo pongo lista en la posición 6 y le pongo igual un dato, por ejemplo, una edad, el programa va a alegar y te va a decir que la posición no está creada, ya que eso no es válido. ¿Por qué? Porque la posición no está creada. Así que eso no es correcto. Es solo correcto la asignación de derecha hacia izquierda, es decir, que existiendo una posición, nosotros hacemos lista, corchete cuadrado, posición, y le vamos a agregar o vamos a reemplazar el elemento por uno nuevo. Bueno, con el punto append, acá yo sí puedo ir agregando cosas al final de la lista, siempre es al final de la lista. Es decir, cuando yo hago punto append y le agrego una letra, esa letra va a ir al final de la lista. ¿Qué va a hacer el punto append? Me va a modificar el len de la lista, es decir, el largo, ¿ya? Modifica el len de la lista en largo. ¿Por qué? Porque yo le agrego algo al final. Además, si ustedes ocupan el punto insert, ¿ya? Fíjense que acá, algo también que es interesante, acá yo no estoy guardando nada en variables, en este caso sí, pero en esto de acá no estoy guardando cosas en variables, sino que netamente se hacen solos. Ya no es necesario que acá ustedes digan lista si muere lista.append nuevo. No, ustedes netamente en el código llegan y ponen lista.append nuevo y el programa lo va a ejecutar, ¿ya? Bueno, el insert, ¿qué es lo que hace? Es parecido al punto append, pero acá la gracia es que en el primer parámetro que ustedes le pasan va a ir la posición donde ustedes van a ingresar un dato, ¿ya? Vamos a insertar un dato en una posición indicada. ¿Qué va a pasar? Fíjense, y veamos acá el tiro la diferencia para que les quede claro. Fíjense que acá yo les decía que si ustedes llegan y reemplazan la posición, por ejemplo, digamos que A es igual a hola, ya voy a crear el string, y ahora voy a listar ese string, voy a decir lista igual el list de A, ya, déjeme borrar eso, y yo le digo al Python ahora, printea A, printea lista, me muestra la lista separada, ya, y yo les dije que, si es que yo quiero reemplazar algo en una posición, yo llego y pongo lista en la posición, por ejemplo, en la posición 1, yo quiero que ahora no haya una O, sino que haya una O con un tilde, ¿ya? Y yo hago eso, lista, posición 1 va a ser igual a O, va a llegar y lo va a reemplazar, ¿ya? Entonces ahora yo le digo que me muestre lista, print lista, y tiene la O con el tilde, ¿cierto? Y después yo les dije que si es que usan insert, nosotros le vamos a entregar la posición y le vamos a pasar un dato, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia, les pregunto a ustedes ahora, qué diferencia tiene usar el insert y usar este método así? Es decir, dar la posición ahí. ¿Es lo mismo, les pregunto a ustedes, que usar lista.insert en la posición y dato? ¿Es igual? ¿O hay una diferencia entre llegar directamente a la posición con usar el punto insert? ¿Qué me dicen ustedes? Nara. Bueno, acá la diferencia principal es de que cuando uno ocupa el lista.insert, yo le voy a pasar una posición, por ejemplo, la posición 1, y le voy a pasar le voy a pasar el elemento O, ¿ya? Entonces yo aparentemente voy a reemplazar nuevamente esa O por esa O. Entonces veamos lo que pasa. Le voy a decir que me muestre lista. Y al final lo que pasa es que lista no queda tal cual como lo anterior.
¿Por qué? Porque lo que hace es que el insert llega, se mete en la lista y crea, por así decirlo, la posición 1, ¿ya? Si bien ya existía la posición 1, ¿qué va a decir? Va a llegar, se va a meter en la posición 1 y va a decir, no, acá ahora va a estar el elemento que yo le estoy pasando. ¿Y qué va a pasar con todo el resto? Con lo que ya estaba en la posición 1 y hacia adelante se va a correr, ¿ya? Entonces, fíjense que acá yo tengo 4 posiciones y después yo le agrego el insert y me aumenta a 5 posiciones. ¿Ya? Me aumenta que el len va a ser 5. Entonces, esa es la diferencia del insert. Cuando yo reemplazo con los corchetes cuadrados, es netamente un reemplazo. Cuando yo ocupo el punto insert, es llegar e insertar algo. Poner un elemento en una posición y desplazar todo lo que viene después de ese elemento. ¿Ya? Después tenemos el lista.remove, que va a eliminar de la lista el primer elemento que encuentre igual. ¿Ya? Eso también es importante que sepan que el punto remove, por lo tanto, por ejemplo, si yo digo ahora, lista, en la posición 2 va a ser igual a O, ya, fíjense, lista en la posición 2, es decir, ahora yo tengo 2O, ¿cierto? Y ahora si yo le digo lista.remove, ¿cierto? Lista.remove, yo digo lista.remove en la posición, la letra O, me va a buscar solamente la primera O que encuentre, ¿ya? Entonces, si ahora yo pongo lista, ahí está, desapareció la primera y me quedó la segunda, ¿ya? Entonces, fíjense que el punto remove va a eliminar un elemento y ahí también modifica el len, es decir, lo hace desaparecer y se modifica su posición, pero lo hace solamente con el primero, ¿ya? Del mismo modo, tenemos también el del. El del también sirve para eliminar cosas, pero por posición. Es decir, si yo quiero eliminar lo que está en la posición 1, yo le digo del lista en la posición 1, perdón, del corchete cuadrado. Del lista en la posición 1, y le pido que me printe lista, ahora me desapareció la posición 1. Por lo tanto, ¿cómo puedo volver yo a agregar algo? ¿Cómo agregaría de nuevo yo la O que estaba ahí? ¿Qué comando? ¿Se les ocurre? ¿Con qué comando puedo agregar Con nuevamente? el insert, Exacto. ¿Y por qué no con el corchete cuadrado, Nicolás? Es decir, si yo digo que en la posición 1 quiero que esté la O, ¿está correcto hacer eso? no, porque cambiaría la L por la letra O. Exacto, exacto. Entonces yo acá tendría que hacer lista.insert. El primer parámetro le paso la posición, ¿ya? Es decir, yo quiero que esté en la posición 1 y le paso la letra O. Listo. Y ahí estaría. Printeo lista y ahí me quedó tal cual. Excelente, Nicolás. Bueno, después tenemos el sum, SUM. El sum permite sumar cada elemento de la lista, ¿ya? Cada elemento aritmético, ¿ya? Fíjense, aritmético, es decir, que si yo tengo la lista que contiene los strings 1, 2, 3, 4, no lo va a sumar. ¿Por qué? Porque yo tengo strings. Va a solamente sumar listas que estén completamente con números, sean flotantes o sean enteros, pero tienen que ser números. Después es posible llegar al mínimo y al máximo ya de una lista, es decir, pueden usar el min de lista o el max de lista, que va a entregar el dato mínimo o máximo. No entrega su posición, entrega cuál es el dato más chico y cuál es el dato más grande. Solamente cuál es ese valor. Podemos ocupar el punto count, que me va a contar cuántas veces aparece un dato en una lista. La lista punto reverse. Estos dos últimos son bastante ocupados. Cuando ustedes hacen algo punto reverse, van a darlo vuelta. Ya, por ejemplo, si yo acá tengo, déjenme borrar esto. Si yo tuviera, por ejemplo, A igual 1, 2, 3, 4, ya fíjense que eso es un string. Yo hago list de A, perdón, lista igual al list de A, y yo printeo lista, tengo ahí los numeritos. Si yo hago lista.reverse, ya, así tal cual,
la lista se modifica y se da vuelta, ¿ya? Se da vuelta. Y si ahora yo hago lista.sort, ¿ya? Me va a ordenar la lista de menor a mayor, de menor a mayor. Y ahí volvió, ¿ya? Ahí volvió. Entonces fíjense que uno siempre, cuando ocupa el punto sort, ¿ya? Fíjense, punto sort siempre ordena de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor, punto sort siempre de menor a mayor, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes quisieran obtener el dato, el primer dato de algo, ¿qué podrían hacer? Podrían ordenarlo de menor a mayor, por ejemplo, en este caso yo lo hice ahí, ordeno de menor a mayor, pero yo quiero obtener, por ejemplo, el dato mayor. ¿Y qué hago ahora? Puedo decir lista, en la posición -1 va a ser mayor. ¿Ya? Entonces digo mayor va a ser igual a lista en la posición -1, printeo mayor y me dice que es el 4. Ya, bacán. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero saber el primer dato mayor, el segundo dato mayor, el tercer dato mayor, el 500.000 dato mayor? Lo que pueden hacer es esa lista que está ordenada de menor a mayor, le hacen un punto reverse. Y ahí obtienen la lista ordenada de mayor a menor, ¿ya? Hasta el infinito. Si es que esta lista tuviera más elementos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un contador en 0, y ahora dijera, mientras el contador sea menor que 1000, por ejemplo, ya, no, voy a crear una lista también, una lista vacía. Yo dijera, mientras el contador sea menor o igual a 1000, voy a decir lista.append contador. Y contador más igual 1. Y ahora yo printeo lista. Oh, a ver. Creo que es muy grande. Veamos. ¿Lista? Bueno, ahí está la lista con todo el elemento. Entonces, ordenar esto de menor a mayor, ya lo tenemos de menor a mayor. Por lo tanto, si yo le quiero de mayor a menor, le digo lista.reverse. Printeo la lista y ahí se tiene desde el 1000 hacia abajo, hacia el 0. Entonces, ahí ustedes pueden sacar los 50 primero, los 100 primero, los 500 primero, etcétera. Etcétera. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna pregunta con respecto al uso de las listas? No. ¿No? No, Ninguno. nada. Ya. Vamos a revisar su tarea. La tarea de la próxima semana. Y después empezamos el ejercicio en sí. ¿Ya? Entonces, tarea número 7 de listas. Dice, se requiere crear un mantenedor de tareas diarias, el cual debe ofrecer las opciones de ingresar una nueva tarea, modificar el estado de una tarea y consultar por las tareas según su estado. Para lo anterior, se le recomienda trabajar con una lista de listas, donde la lista interior, o también llamada sublista, debe tener el siguiente formato, ¿ya? Y de tarea, nombre tarea, estado, fecha de inicio, fecha de término. Es decir que, como eso es una sublista, nosotros vamos a tener una lista grande que va a tener todos esos elementos, después va a venir una coma, van a venir nuevamente otros elementos con ese formato, coma, nuevamente elementos con ese formato, coma, sucesivamente hasta que la lista termine. ¿Ya? Considere que ambas fechas son listas de entero con el siguiente formato. ¿Ya? Entonces, fíjense que fecha de inicio y fecha de término también es una lista. Por lo tanto, tenemos una lista, ¿ya? Es decir, una lista dentro de una lista que está dentro de otra lista más grande. En base a lo anterior, se le pide a usted crear un programa que muestre un menú de opciones para que el usuario pueda crear una nueva tarea, modificar una tarea existente. En caso de querer cambiar el estado de una tarea, se debe manejar los siguientes estados: pendiente, finalizada, atrasada. Además, se debe poder consultar tareas y finalizar el programa. Entonces, si ustedes seleccionan la opción crear tarea, el programa debe solicitar un nombre de una tarea, la fecha de inicio y la fecha de término establecido. El ID de una nueva tarea debe corresponder al valor del ID más alto que existe actualmente en la lista de tareas, aumentado en 1. En caso de no existir tareas en la lista, el ID debe tomar el valor 1. ¿Ya? Entonces fíjense de que ahí ustedes van a tener que encontrar el valor más alto. Y yo ya les mencioné cómo poder encontrar el valor más alto en una lista. El estado de una nueva tarea debe ser pendiente. Luego de ingresar los datos, estos se deben agregar a la lista de tareas como una nueva lista. Perdón. Al seleccionar la opción modificar una tarea, el programa debe pedir al usuario el ID de la tarea que desea modificar.
Si no existe, debe mostrar el mensaje tarea no encontrada, ingresa un ID válido, ¿ya? De existir, debe mostrar los valores asociados a la tarea buscada. Luego debe solicitar el nuevo estado de la tarea y actualizar este estado. Al finalizar esta opción, la lista de tareas debe quedar con la tarea y su nuevo estado guardado. Luego, consultar tareas. El programa debe preguntar por qué estado quiere filtrar las tareas y luego las debe mostrar por pantalla, ordenadas por fecha de inicio, de la más antigua a la más reciente. Si selecciona la opción salir, el programa deja de solicitar qué opción desea y se termina. Para la entrega, en esa tarea tienen que crear al menos 2 funciones. Las que ustedes quieran, pero que haya 2. Y ejemplo de funcionamiento. Entonces, al inicio se tiene que desplegar el menú, crear tarea, modificar tarea, consultar tarea o salir. Entonces, ingresa opción, crear tarea. Listo. Disculpen. Entonces, opción 1, seleccionó la opción crear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era crear tarea. Entonces se le tiene que pedir el nombre, por ejemplo, revisar certamen 1, año de inicio 2021, mes de inicio 10, día de inicio 29. Año de finalización 2021, mes de finalización y día de finalización. El ID de esta tarea será 1. Tarea ingresada correctamente. Listo. Después, ingresa opción 1, nuevamente. Nuevamente la opción crear. Entonces acá lo que está haciendo es cambiar estos datos de las fechas y el ID de la tarea se da automáticamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es 1 más el ID más alto. ¿Y cuál era el ID más alto? 1, por lo tanto 1 más 1, 2. Listo. En el tercer caso, cuando se le selecciona la opción consultar, se tiene que indicar el nombre de la categoría que desea listar. Entonces yo quiero ver todas las tareas que se tienen pendientes y tienen que entregarse con este formato, es decir, que se muestre el mensaje de tareas que se encuentran en el estado pendiente, unas rayas, y después tarea 2, y como tienen que estar ordenadas ordenadas de la fecha de inicio de la más antigua a la más reciente. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ser capaces, fíjense que para comparar fechas, y esto es importante, cuando uno compara una fecha, uno tiene el día, el mes y el año, ¿cierto? Y después imaginemos que la fecha azul es más antigua que la fecha roja. Entonces, ¿ustedes cómo lo compararían? Una no tan correcta opción sería comparando los días, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, hoy día la fecha es 4 del 11 del 2021. Y se supone que la fecha más antigua es la fecha más chica, ¿cierto? Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo acá, el 2 del 11 del 2021. El 2 del 11 del 2021. Entonces acá ustedes podrían, el 2 del 11, el 2 del 10 del 2021. No, mejor no, el 2 del 11, que esto sea el 4 de octubre del 2021 y que esto sea el 2 de noviembre del 2021. Acá nosotros sabemos que octubre es más antiguo, por lo tanto esta tiene que ser la más antigua. Pero si es que yo empiezo a comparar los días, si digo, ¿la fecha de arriba es más chica que la fecha de abajo? No. Por lo tanto, ¿qué diría yo? Que la fecha más antigua, es decir, la fecha más chica, es la de abajo. Por lo tanto, comparar directamente por los días no está correcto. ¿Cómo es una buena forma de hacerlo? Y acá esto les va a servir para su tarea. Lo que tienen que hacer es partir comparando los años. Ya es decir, usted haga la comparación al revés. Comparan el año de acá, por ejemplo, el año 1, ¿es menor que el año 2? No, son iguales, por lo tanto, no me sirve comparar con los años. Después, los meses, el año 1, ¿es mayor que el año 2? No, el año 1 no es mayor que el año 2. El año 1 es menor, por lo tanto, este es el más chico. Y si es que son iguales, ya, cuando yo ya me di cuenta de que los años y los meses son iguales, recién puedo comparar los días. Porque si comparo los días de meses distintos, puedo incurrir en el error de yo decir, ok, el 2 de noviembre es más chico que el 4 de octubre. Usted me va a decir, ¿estáis loco? Y claro que estoy loco, porque no puedo comparar con los días sabiendo que estoy en meses distintos.
¿ya? Entonces, la comparación para saber cuál es el más chico o el año más o la fecha más antigua, haga la primera comparando años, luego meses y luego días, ¿ya? Eso. Entonces ahí lo pueden hacer. Por último, bueno, opción modificar, tienen que considerar el ID. El ID, y si es que el ID no existe, que se ingrese el mensaje tarea no encontrada, ingrese un ID válido. Del mismo modo, si es que ingresan nuevamente la opción de modificar una tarea y el ID si es válido, pueden ahí modificar el nombre, el estado, las fechas, etc. ¿Ok? Perdón, ustedes solamente cambian el estado a finalizado pendiente, ¿ya? Lo pueden cambiar a finalizado. Y listo, ahí estaríamos. Eso sería, ¿ya? Entonces ahora vamos a la ayudantía. ¿Alguna pregunta con respecto a su tarea? Por el momento no. Ya, bacán. Bacán. Y ustedes saben que cualquier cosa a mi correo. Ocultar panel. Eso. Y 8. Entonces, la primera pregunta. Entonces acá yo les pongo. Se ha considerado por muchos años que el trabajo más estresante del mundo es el de los controladores de tráfico aéreo o tránsito aéreo. Es por esto que deseas ayudar a Santiago Terrestre implementando un programa que mantenga un control de qué vuelo está en cada puente. ¿Ya? Entonces acá yo hablo de Santiago Terrestre, que es la frecuencia de la torre de control que ve el tema de las operaciones en tierra. ¿Ya? Así le llaman. Y puente son las puertas, son los gates, que le llamamos nosotros. ¿Ya? Realiza un programa que pide al usuario la cantidad de puentes disponibles, luego que ingrese el call sign del vuelo y la puerta en la que se encuentra hasta que se ingrese terminar. Además, su programa debe ser capaz de que, al ingresar muestre en la pantalla el estado actual de las puertas del aeropuerto. Entonces acá lo que vamos a hacer es modelar de alguna forma con una especie de lista, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que tenemos acá un aeropuerto. Tenemos un aeropuerto, así, por ejemplo, y tenemos acá los aviones estacionados. Tenemos acá otro avión estacionado, acá otro avión estacionado, otro y otro. Y acá tenemos los puentes. Por ejemplo, vamos a tener el puente 1, el puente 2, puente 3, puente 4, 5, 6, 7 y 8. Ya consideremos que hay 8 puentes. Entonces, yo digo, realiza un programa que pida al usuario la cantidad de puentes disponibles. Listo. Entonces le voy a poner puentes. Va a ser igual a input, ingrese cantidad de puentes disponibles. ¿Ya? Entonces yo ingreso, espérenme que no veo. Entonces acá yo ingreso la cantidad de puentes disponibles. Listo. Y lo voy a ingresar con un int input, ¿cierto? Porque como yo estoy esperando que esto sea un número, le pongo int input, ¿cierto? No puede ser un número flotante, no tiene sentido que haya 2,5 puentes, ¿ya? Entonces, ingrese la cantidad de puertas del aeropuerto, 3. Bueno, voy a poner lo mismo para que es la cantidad de puentes o puertas del aeropuerto, 2 puntos. ¿Ya? Y después tengo que empezar a pedir los call sign y en la posición donde están. Entonces, yo sé de que tengo que repetir esto una cantidad que yo no tengo idea cuántas veces. ¿Por qué? Porque va a ser hasta que yo le diga finalizar o terminar, perdón. Entonces, como siempre, como no sé cuántas iteraciones voy a hacer, voy a ocupar un flag. Y acá voy a decir, mientras el flag sea verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir los call sign, ¿ya? Entonces le voy a llamar acá call sign. Voy a poner igual a input, y voy a poner call sign. ¿Ya? Input call sign. Y además le voy a pedir la puerta. Entonces le voy a poner gate.
va a ser igual a, perdón, input, o int input. Ok. ¿Ya? Entonces prácticamente acá yo estoy registrando dónde están los vuelos. Se supone, ya, que yo quiero esto guardarlo en una lista, ¿ya? Tiene sentido que lo vayamos a guardar en una lista porque si no tendría que hacer una cantidad n de puertas que yo no tengo idea cuáles son, ¿ya? Por lo tanto, quiero generar una lista. Entonces lo primero que voy a hacer es ir generando esta lista, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Acá yo voy a poner algoritmo para crear una lista vacía. Entonces, voy a poner no, voy a hacer la cantidad de puentes. Entonces voy a decir, voy a usar un contador en 0. Voy a poner, mientras el contador sea menor o igual, perdón, menor que la cantidad de puentes, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir agregando a una lista algo. Voy a crear esta lista vacía y le voy a ir agregando a la lista, ¿ya? Le puedo agregar, por ejemplo, puente, o le voy a poner G más el string del contador más vacío. ¿Ya? Entonces yo podría tener esto. Y mejor voy a partir los contadores en 1 y el puente lo hago menor o igual. Listo, contador más igual 1. Y acá le voy a poner que me muestre la lista. ¿Ya? Entonces veamos si funciona. Voy a borrar eso. Ahora sí, entonces ingrese la cantidad de puertas del aeropuerto, 5. Entonces ahí yo puedo poner que la G1 está vacía, la G2 está vacía, la G3 está vacía, la G4 está vacía. ¿Por qué? Porque yo no he agregado nada, ¿cierto? Y del mismo modo, yo puedo ponerle acá que sean, como son 5, yo lo puedo hacer para que sean ese número gigante. No, ese es demasiado grande. El programa se marea un poco cuando uno pone números muy grandes. Pero yo puedo poner, por ejemplo, que sean 100 puertas, ¿ya? Y me lo da de inmediato. Entonces acá me dan todas las puertas del aeropuerto que están vacías. ¿Ya? Entonces yo quiero llegar ahora y modificar esto. Vamos a asumir que nuestro aeropuerto tiene 10 puertas, ¿ya? 10 puertas. Entonces, acá yo le estoy pidiendo el call sign, le estoy pidiendo la puerta. Por lo tanto, ahora cuando ellos me ingresen la puerta, ¿yo qué voy a hacer? La voy a modificar. Voy a modificar esa posición en la lista. ¿Para qué? Para decir que ya no está vacío, sino que ahora hay un avión ahí. Por lo tanto, ¿cómo lo puedo hacer? Para modificar algo en una posición directa, tenemos una opción que es ocupar los corchetes cuadrados. Entonces yo voy a hacer lista en la posición gate, ¿ya? Lista en la posición gate va a ser igual al call sign, ¿ya? Lista en la posición gate va a ser igual al call sign. Y acá le voy a poner print lista, ¿ya? Entonces fíjense, yo voy a partir con 10 puertas, ¿ya? Ahí están vacíos, ¿cierto? El call sign, por ejemplo, este va a ser el LAN 1503 y él va a estar en la gate 5. ¿Ya? Y fíjense, G1 vacío, G2 vacío, G3 vacío, G4 vacío, G5 vacío y después me reemplazó en la número 6. ¿Ya? ¿Por qué me reemplaza donde está la 6 si yo le dije que me reemplazara en la 5? ¿Se le ocurre a alguien? Si se fijan acá el código, yo le estoy diciendo que acá están las puertas, acá está la 1, acá está la 2, acá está la 3. Mis puertas parten en la 1. Por lo tanto, la 5 debería estar ahí. Pero recuerden que cuando yo reemplazo con esto, yo reemplazo la posición. Y acá yo no estoy partiendo en las posiciones, yo estoy partiendo en uno más. Recuerden que las posiciones parten en 0. Por lo tanto, acá yo tengo que usar gate menos 1. Fíjense, voy a modificar el programa. Vamos a hacer de nuevo. Entonces acá sería 10. Y cuando yo le digo call sign, el LAN 15
03, va a estar en la gate 5, ahí sí me cambia que la gate 5 está en LAN 1503, ¿ya? Ahí sí que sí, ahí sí que sí, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes pueden hacerlo así. Listo, nos falta algo más para este ejercicio. Ya sabemos modificar, listo, lo hicimos, pero tenemos que hacerlo hasta que se ingrese la palabra terminar. Entonces, yo voy a poner acá. Le voy a pedir el call sign, ¿ya? Y le voy a poner si call sign es igual a terminar, hago el flag falso. Hago el flag falso. Y si es que el call sign es distinto de terminar, que yo haga todo el resto que estaba haciendo hasta ahora. ¿Ya? Es decir, que el programa continúe. Y esto yo lo pongo acá adentro y esto lo pongo también acá adentro. Y además, su programa debe ser capaz de al ingresar muestre pantalla a la puerta del aeropuerto. Entonces, además del else, yo tengo que poner un elif. Entonces, elif call sign igual mostrar. ¿Qué hago yo? Si me muestran, o sea, si me piden mostrar, ¿yo qué hago? Muestro print lista. Y que si no, es decir, que si ya el call sign no es terminar, ni es mostrar, quiere decir que me están ingresando netamente un call sign normal. Por lo tanto, yo ejecuto de esa forma el programa. Entonces, si se fijan acá, yo puedo estar eternamente, yo primero que todo ingreso la cantidad de puertas al aeropuerto, creo el aeropuerto, ya después yo puedo decir el LXP 11122, es que está en la puerta 9, ahora yo le digo mostrar, muestra que el LXP está en la puerta 9, ¿ya? Está en la puerta 9, ¿ya? Así que así usted, acá yo le acabo de enseñar cómo crear una lista y cómo modificar valores dentro de una lista. Bueno, cómo mostrar también una lista y acá un programa sencillo, donde muestran esas partes. Entonces, acá un poco también para ayudar quizá a su tarea, podría modificar esto para el menú de la siguiente forma. Mientras el flag, ustedes pueden mostrar print y pueden poner, por ejemplo, 1. Opción, ¿cómo era la tarea? Veámoslo. La tarea es, acá a ustedes se les pide, para ayudarlos solamente con el, una opción numérica. Entonces, por ejemplo, 1 que sea terminar. Bueno, 1, ingresar avión. \n, 2, mostrar puertas. \n, 3, terminar programa. Listo. El \n es para hacer saltos de línea, ¿ya? Entonces, acá en vez de poner acá yo tengo que escoger primero. Entonces le puedo decir sí, sí, por ejemplo, acá yo le puedo poner opción, ¿ya? Ingrese su opción, listo. Lo obligo y digo, si la opción, vamos a poner acá opción, si la opción es igual a 1, perdón, a 3, que se termine el programa. Si la opción es igual a 2, que muestre. Opción igual a 2, que muestre. Y si no es ni 1 ni 2, ya quiere decir que va a ser 3, ¿cierto? Entonces, si la opción, podría poner acá yo la opción, puedo poner el if el if opción igual 1, y acá, 1 como string, y acá yo le pregunto lo del gate y el call sign, ¿ya? Entonces acá yo tendría que preguntarle por el call sign, decirle input call sign, ¿ya? En el caso de que no sea ni 1, ni 2, ni 3,
le puedo decir else print opción no válida. ¿Ya? Entonces, si ahora yo echo a andar el programa, voy a borrar acá esto para que se vea más bonito. Entonces yo puedo tener 20 puertas en el aeropuerto, listo, y me están dando las opciones. Yo quiero, por ejemplo, la opción 1, me están pidiendo el call sign, LXP221, gate 5. Listo, quiero que me muestre. Y ahí en el gate 5 está el LXP. Después ahora quiero ingresar un avión. Es el Aerosky 223. O no, 332. Listo, está en la puerta número 1. Quiero que lo muestre. Ahí está el Aerosky, después todos los otros están vacíos, LXP. También podrían poner quizá la opción de despachar un avión, es decir, que quede nuevamente vacío, es si ustedes pueden extender su programa, ¿ya? Pueden poner la opción de despachar, que vuelva a ser esto vacío, ¿ya? De hecho, lo podríamos hacer ahora. Por ejemplo, poner... Miren, esto sería interesante. Se lo voy a proponer ahora como tarea. Fíjense, o sea, como tarea chiquitita, pero hagamos esto. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes, no, mejor, sí, 5 minutos, para que ustedes extiendan el programa a lo siguiente. Fíjense, tenemos la opción 1 de ingresar a un avión, tenemos la opción 2 de mostrar las puertas, tenemos la opción 3 de terminar el programa. Yo quiero que hagan una cuarta opción de que se llame despachar, ¿ya? Y en la opción despachar, ustedes deben solicitar el vuelo que se va, ¿ya? Entonces ustedes, con tan solo conocer el call sign, deben solicitar el call sign del vuelo. Entonces quiero que extiendan el programa para que ustedes con el call sign puedan buscar en la lista cuál parte tienen que despachar, ¿ya? Les dejo 5 minutos para que hagan eso y después lo comentamos. Y si es que mientras lo hacen se le ocurre alguna otra extensión al programa, también la podemos comentar, ¿ya? Eso, 5 minutos entonces, voy a pausar la grabación. Yo quedé pegada en la parte cuando se tiene que reemplazar, digamos. Yo recorro la lista y si la lista es igual al calcing, entonces como que lista en la posición y ahí tendría que poner como el que algo, pero ahí no sé. Ah, ya. Pero igual bien, por lo menos lograste identificar el punto de, como de vuelta o hacer el proceso al revés. ¿Y a ti, Nicolás, cómo te fue? A mí me pasó algo similar a la María, Ya, que ahí no supe cómo reemplazarlo después. ya. Yo les voy a mostrar una forma, yo lo estuve haciendo acá, pero acá está, fíjense. Bueno, puse la cuarta opción, ya, de despachar vuelo. Acá está. Déjenme borrar esto. Entonces, simulemos el aeropuerto con 10 puertas. Entonces, listo. Puse la cuarta opción. Después acá, ¿qué es lo que hice? Pedí el call sign, ya, que era la condición que nosotros dimos, y empecé a recorrer la lista con un for. ¿Ya? Entonces yo puse for vuelos en lista, y entonces yo empezaría a recorrer cada uno de estos, es decir, G1 vacío, G2 vacío, G3 vacío, G4 vacío, etc. Listo. Se supone que en esa lista había más vuelos, ¿ya? Entonces vamos a asumir de que acá no van a estar vacíos, sino que, por ejemplo, va a estar lleno de vuelos. Entonces, en algún momento yo voy a encontrar en esos vuelos el call sign que yo ando buscando. Por ejemplo, si es que yo ando buscando el vuelo que estaba no sé, por ejemplo, acá había un LAN, el vuelo 122 de LAN, yo lo encuentro acá. ¿Y qué voy a hacer cuando llego ahí? Yo, aparte de ir recorriendo con un for, puedo ir contando las posiciones. Entonces yo parto la posición en 0, por lo tanto acá mi programa va al primer for, es decir, cuando paso vuelos, esta es la primera iteración, el for está la posición, el contador está en 0. Después pasa 1, posición más 1, y estoy en la posición 1
después en la posición 2, en la posición 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo encuentro el vuelo, es decir, cuando el call sign es igual al vuelo que yo tengo guardado acá, solamente llego y reemplazo directamente, ¿ya? Y reemplazo con lo que habíamos visto antes de que le pongo vacío de nuevo. Entonces, por ejemplo, acá imagínense que yo ingresaba el vuelo, el LXP 112, en la puerta 3, ¿ya? Después, aparte, yo ingresaba el vuelo Sky 531 en la puerta 7, y voy a ver que me muestre las puertas, ¿ya? Entonces acá podemos ver de que en la puerta 3 está el LAN y en la puerta 7 está el Sky, ¿ya? Y ahora yo quiero despachar, por ejemplo, el LAN. Voy a despachar el vuelo LAN y yo le digo LXP 112. Listo, y ahora le voy a decir que me muestre. Y si se fijan acá, el G2 volvió a estar, perdón, el G1, G2, acá lo contó como 2. Es posición -1, ¿ya? Pero volvió a estar vacío, ¿ya? Perdón, posición +1, volvió a estar vacío, ¿ya? ¿Por qué él quedó acá en G2? Porque recuerden que yo me equivoqué ahí, y es que las posiciones van como uno antes de lo que uno cuenta como normal, es decir, la posición, o sea, la puerta 1 para nosotros es la posición 0, ¿ya? Pero eso era. Es según este tipo de código así, de obtener una posición, perdón, ir con un contador, con un for, hasta que ocurra, hasta que se cumpla una condición, por ejemplo, que el vuelo sea igual al call sign, no puede ser cualquier otra, y después reemplazar, es bastante utilizado, ¿ya? Si bien existe otro comando que hace exactamente lo mismo, que es el comando index, ¿ya? Entonces, ¿qué harían en este caso? Yo le voy a poner acá que me printee, por ejemplo, o lo voy a hacer en la consola, ¿no? Lo voy a hacer en la consola. Perdón. Terminar programa, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo podría tener, decirles, por ejemplo, tengo una lista, ya que la lista va a ser igual al list de hola, ya, y nosotros ya sabemos ya que eso es lo que va a entregar, es decir, va a entregar esa lista. A eso, yo le puedo decir, ok, búscame el elemento, ya, lista.index, búscame dónde está el elemento, por ejemplo, O. Y me dice al tiro que está en la posición 1. ¿Ya? Entonces con el punto index ustedes pueden ir a buscar dónde está un elemento. Pero de nuevo, el index tiene la misma como limitante que el punto remove. El punto remove, recuerden que remueve solamente el primero que encuentra, el index también. Imagínense que si yo tuviera, por ejemplo, que en la posición 2 de esta lista hubiera también una O, ¿ya? Mi lista sería como OOA, y si yo le dijera lista.index o, perdón, lista.index es con corchete, con paréntesis normal, lista.index o, me va a decir también que está en la posición 1. Ustedes van a decir, ya, pero también está en la posición 2. Pero claro, el index no llega directamente a eso. Por lo tanto, acá esto podría haber sido resuelto mucho más fácil diciendo cambia, ya es decir, cambia directamente lista en la posición lista.in o haber creado la posición directamente, ¿ya? Y en vez de poner posición igual 0, hubiera puesto posición igual lista.index en la posición donde va a estar el call sign, y después decir netamente lista en la posición igual a esto de acá, al G que yo le voy a mostrar, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a dejar acá comentado para comprobar que es exactamente lo mismo. Y el post igual 0 también lo voy a eliminar. Entonces ingreso la cantidad de puertas al aeropuerto, pongámosle 5, quiero ingresar un avión, el LXP 111, en la puerta 4, quiero ingresar el Sky 225 en la puerta 1, y ahora quiero mostrar las puertas. Listo, tengo en la posición 1 el Sky y en la posición 4 el LAN, y ahora quiero despachar el Sky 225. Despachar Sky 225, que ahora le voy a decir que me muestre las puertas, y acá está el primero vacío, ¿ya? Hoy de nuevo no le agregué eso de la posición, pero es posición +1, ¿ya? Eso, bueno, y acá yo puedo terminar el programa.
Ya, entonces con el index, que yo no se lo había mostrado antes en el PPT, pero me acordé, también pueden ingresar directamente a una posición, ¿ya? Pueden ingresar directamente a una posición. O si bien pueden hacer también lo que hace el for, ya que fue la primera opción. Pueden hacerlo de esa forma. ¿Qué más les quería comentar acerca de eso? De que para este ejercicio, ¿qué opinan ustedes? Si es que yo les dije, le acabo de comentar de que el index era medio pesado. ¿Por qué? Porque me busca solamente la primera posición donde aparece un elemento. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿sería adecuado resolverlo con el index para este ejercicio en particular donde estamos usando call signs? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque son códigos únicos, creo. Exacto. Sí, eso sería bueno, nosotros que pertenecemos quizá un poco más al mundo aeronáutico, pero si es que en el enunciado les dijeran, asuma que todos los códigos son distintos, ustedes podrían fácilmente utilizar el index y se ahorran estas líneas de código, ¿ya? Y ocupan netamente el index. ¿Por qué? Porque estamos usando cosas distintas. Ahora, si es que usan el for, la gracia que tiene el for es que pueden ir, por ejemplo, si ustedes no están seguros de que los call signs son todos distintos, pueden ir cada vez que encuentren eso, ir agregándolo a una lista, a otra lista, ¿ya? E ir guardando todas las posiciones. Por ejemplo, hagamos eso. Hagamos eso. Hagamos eso en este último minutito que queda, ¿ya? Lo voy a hacer mejor en la consola. En la consola. Idle. Entonces, imagínense que, por ejemplo, nosotros tenemos una lista, ¿ya? Que va a ser una palabra. Va a haber una palabra que se repitan harto las letras. Por ejemplo, la palabra reconocimiento. Reconocimiento. ¿Ya? Si yo veo esta lista, tengo todo eso, ¿cierto? Imagínense que ahora yo les dijera, quiero saber todas las posiciones, ¿ya? Yo les digo, quiero saber todas las posiciones en que está la letra, le voy a poner la letra gato. No, le voy a poner la letra E, por ejemplo. La letra E. ¿Ya? Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Ustedes podrían crear una lista que sea de posiciones, ya netamente de posiciones, una lista vacía. Y después recorrer la lista. Entonces, es decir, for letra, in lista, perdón, primero crear un contador, ya un contador que me va a ir contando las posiciones, y después decir for letra, in lista, y acá ir diciendo, si la letra es igual a E, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer de que posición.append, de acá yo le voy a agregar el contador. Y luego, espérense. Ahí algo pasó. Espérense. Por letra en lista, if letra igual E, post.append con, ya, y ahora yo acá tendría que decir contador más igual 1. Ahora sí. Entonces, yo sí voy a post. Bueno, está ahí bugueado porque al principio lo hice mal. Pero fíjense de que la posición, consideren solamente la segunda iteración, ¿ya? Obtuve la posición 1 y la posición 10, ¿ya? Es decir, lo pude obtener. Entonces después yo puedo ir directamente y recorrer la lista de posiciones y decir, por ejemplo, for posición in post, y decir, por ejemplo, cada vez que for posición in post, yo voy a decir lista, va a ser, por ejemplo, bueno, acá me va a considerar el 0, así que no consideren eso, pero por ejemplo, yo voy a decir posición, que cada vez que aparezca esto, que se cambie por un gato, ¿ya? Entonces, listo, lo hago, me equivoqué. For posición in post,
lista en posición va a ser igual a un gato. Listo, entonces ahora yo printeo lista y si se fijan, bueno, en esta era por el bug que yo les dije al principio, eso no lo consideren, pero donde estaba una E, ahora me lo cambió a un gato, ¿ya? Entonces fíjense que si bien está la limitante del index, pueden ocupar el for y aprovecharse de eso y ir guardándolo en una lista y después recorrer esa lista e ir cambiando cada uno de los elementos, ¿ya? Eso, chiquillos, estamos pasados en la hora. Así que voy a dejar pendiente para la próxima semana el resto de los ejercicios. Nos quedaron tres ejercicios. Ya, pero ahí los vemos con más calma la próxima semana. Ya siento que hoy día avanzamos bien con lo que vimos. ¿Alguna pregunta, consulta? Por mi parte no. No, nada, nada. Ya, entonces estaríamos listos.